El tema que voy a exponer hoy es el conductismo norteamericano. ¿Qué es el conductismo? Es un estudio psicológico que evalúa el comportamiento a través de procedimientos experimentales, conocido como la psicología científica. Esta empezó por una teoría psicológica, como lo fue el acondicionamiento clásico, que mostraba un aprendizaje por estímulo-respuesta o respuestas involuntarias, y el condicionamiento operante, que es un aprendizaje a consecuencia de un comportamiento pasado, pero más adelante lo voy a explicar más a fondo. Las bases de la escuela psicológica conductista. Una de las bases del neoconductismo es el acondicionamiento clásico, que fue una teoría de Pavlov. Pavlov fue un psicólogo ruso que estudiaba el conexionismo y fue un antecesor del neoconductismo, ya que se basaron en sus estudios. Pavlov expone una teoría de acondicionamiento clásico con un estímulo neutro más la asociación con un estímulo incondicionado. Como respuesta, da un tipo de aprendizaje gracias a la conexión asociativa. Explicando todo esto con un ejemplo, sería su experimento del perro y la campana. Antes del acondicionamiento se le muestra un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada, ya que el perro al ver el plato de comida genera salivación, pues porque quiere comer, y el estímulo neutro sin una respuesta, ya que la campana no genera ninguna respuesta en el perro. Pero durante el acondicionamiento juntan el estímulo neutro, que sería el estímulo incondicionado, y el plato de comida, y genera una respuesta incondicionada, que es la salivación del perro. Después del acondicionamiento del perro, el estímulo condicionado da una respuesta condicionada, ya que el perro, al sentir las campanas, sabe que le van a dar de comer y sin necesidad de ver el plato de comida genera la salivación. Esto es un estímulo condicionado y una respuesta condicionada. John Barton Watson nació en 1878 y murió en 1958, conocido como el padre o fundador de la Escuela Psicológica del Conductismo. Uno de sus experimentos más conocidos fue el del pequeño Albert, basándose en el experimento pasado de Pavlov. Quiso hacerlo con humanos. Sus obras más conocidas fueron las del conductismo en 1924, que narra la historia del conductismo y su desarrollo. Luego sigue la psicología desde el punto de vista conductista en 1919, que narra la rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural, su objetivo teórico, que es la predicción y el control de la conducta, y el conductismo emocional en 1920, que narra el experimento del pequeño Albert que hizo junto a Rosalind. El experimento de Watson. Aunque Watson realizó muchas aportaciones y muchos experimentos, como también lo fue Peter y el conejo, sus experimentos más importantes y más cuestionables éticamente fue el del pequeño Albert. Él creía que los niños solamente tenían 3 sensaciones o 3 emociones que podrían demostrar, que eran el miedo, el amor y el cólera. Y ya que ellos eran un lienzo en blanco donde se podía pintar a su antojo, era un sujeto experimental perfecto para la creación de miedos y fobias. Lo primero que hizo fue condicionar al niño. Decidió ver cómo reaccionaba el niño y le presentó varios animales, objetos peludos y de color blanco, y grabó sus reacciones. El niño no tenía miedo a ninguno de ellos, trató de tocarlos, de consentirlos, de jugar con ellos. Condicionar el miedo como respuesta a la fobia. Lo que hizo Watson fue que le presentó una rata blanca al niño, y aunque el niño no le dio miedo, decidió jugar con ella, golpeó una barra de acero con un martillo, creando un sonido estruendoso que hizo como reacción el susto al niño. Entonces, cada vez que le mostraban la rata al niño, golpeaban la barra de acero, haciendo que el niño creara una fobia a los animales, porque sabía que sonaría ese ruido tan estruendoso que lo asustaba. La transferencia de miedos y fobias, que fue también una respuesta al condicionar el miedo, fue que el niño no solamente le tuvo miedo a la rata, sino que también le tuvo miedo a todos los animales peludos o a los objetos peludos de color blanco, o bueno, no importaba el color.
Simplemente desde que fueran peludos, el niño ya se asustaba con tener de escuchar el estruendo, ya les tenía muchísimo miedo. Y así fue como creó la fobia en el niño. Este experimento marcó un antes y un después de la psicología, aunque luego de un año el, el, el experimento de Watson se hizo con una máscara de Papá Noel, como se muestra en la imagen. El niño trató de huir porque le causaba muchísimo miedo, pero ya esto empezó a ser cuestionable éticamente porque estaba creándole una familia. Decidieron cerrar esto y el niño que fue un adulto que tenía un nombre totalmente distinto al que Watson mostró y que sí tuvo fobias y muchísimo miedo a los animales. Edward Thorndike nació en 1874 y murió en 1940. La teoría del condicionamiento operante. El experimento de Thorndike, el gato y la caja. Aprendizaje por efecto y error. El aprendizaje de respuesta en animal, en efecto, luego para poder salir. Luego de ciertas pruebas, el gato aprende por la ley de efecto, conocido como condicionamiento operante, que si él presiona esa palanca va a poder salir y va a poder conseguir comida. Entonces, lo que hace que en un experimento que se tardó 10 minutos para que el gato descubriera qué tenía que hacer, pasará que en un minuto el gato supiera dónde tenía que presionar para salir y conseguir comida. Burrus Frederick Skinner nació en 1904 y murió en 1990. Fue un precursor del conductismo. Un joven escritor frustrado con depresión y ansiedad, ya que a sus 10 años él fue un poeta y escritor con un futuro brillante y prometedor. Creó su primer poema, que sería El hombre frustrado. Pero en realidad el hombre frustrado solamente era un poema que se describía a él mismo. Luego de terminar su secundaria en Nueva York, lo que él hizo fue encerrarse en su casa y empezar a leer, y a leer, y a leer, y a leer. Y ahí encontró una reseña sobre la teoría de Watson y empezó a leer sobre Pavlov y sobre Tinkerdijk. Entonces, lo que él hizo fue sentarse en una escuela de Harvard a estudiar la psicología científica. Su experimento fue la caja de Skinner. Basándose en la investigación de Thorndike, Skinner creó la caja, pero en esta tenía palomas y ratas. La cámara operante. Con ellas grababa todo lo que el animal hiciera. Tenía un altavoz y estímulos luminosos. Y su dispensador de comida, si la rata presionaba el, el estímulo correcto. El estímulo era la palanca, la respuesta era que la rata la presionaba y como consecuencia era que podía conseguir su alimento. Su conducta aumentaba exponencialmente con el tiempo, ya que al principio la rata no sabía qué hacer, pero luego de intentarlo, ella sabía que si presionaba iba a conseguir comida y así su conducta aumentaba exponencialmente. Pero debido a un error en la caja de Skinner, luego que una paloma empezó a presionar la palanca y el dispensador se dañó, lo que hizo fue que la paloma lo intentó muchas veces y nunca consiguió comida. Entonces se creó la extinción. A esto le denominó la extinción al no recibir como consecuencia de la respuesta al estímulo, el sujeto decidió no. Entonces la paloma lo que hizo fue que como no consiguió comida, pues no lo volvió a hacer. Y aunque la casa se arregló, y aunque se trató de volver a hacer el experimento, la paloma no quiso volver a presionar la palanca. Entonces, ¿el que hizo? Creó un refuerzo. Para evitar la extinción del proceso se creó el refuerzo. A veces sí, a veces no.
al hacer la respuesta al estímulo y no conseguir la consecuencia, se crea un incentivo al tener la incertidumbre del no saber qué pasó. Lo que él hizo fue que unas veces daba la respuesta, daba la consecuencia al sujeto y otras veces no. Entonces lo que hizo fue que los animales fueran más